3/4 partes del gas natural que México consume viene de Estados Unidos. No es un dato menor. Es el número que Trump y sus asesores llevan meses estudiando mientras Pemex anuncia récords de producción y la Comisión Federal de Electricidad construye parques solares. Esa cifra es la palanca que Washington todavía tiene sobre México, y este video la va a desmenuzar por completo, porque entender ese número cambia la lectura de todo lo que está pasando entre los dos países. Si estás viendo este canal por primera vez y te importa lo que pasa con la economía de México, con la relación real con Estados Unidos más allá de los titulares, suscríbete ahora. Publicamos análisis con fuentes concretas. El botón está ahí. Vamos al fondo. México produce hoy 1,5 millones de barriles de petróleo por día. Eso es un hecho documentado por el Informe Trimestral de Petróleos Mexicanos del primer trimestre de 2026. La refinación de crudo creció casi 22% comparada con el mismo periodo del año anterior. La producción de gasolinas subió casi 30%. Los destilados de alto valor, es decir, gasolinas, diésel y turbocina, crecieron 42%. Son números que no se improvisaron. Son el resultado de 425,000 millones de pesos en inversión este año, de los cuales el 90% fue a exploración, producción y refinación. El 90%. Cualquier gobierno que pone esa proporción de su presupuesto energético en un solo frente está haciendo una apuesta, no un reparto. Y aún con todo eso, el gas sigue siendo el hueco. 3/4 partes del que México consume llega desde el norte. Eso significa que cada vez que una planta industrial mexicana enciende sus hornos, cada vez que una central eléctrica genera la energía que ilumina una ciudad, hay una alta probabilidad de que el combustible que hace posible ese proceso cruzó la frontera desde Estados Unidos. Eso es lo que Trump sí vio, y eso es lo que hace que esta historia sea más complicada de lo que los discursos de inauguración alcanzan a mostrar. Piensen en lo que significa gobernar un país con esa cifra encima. La presidenta Claudia Sheinbaum puede inaugurar refinerías, puede aumentar la producción de barriles, puede blindar el petróleo, todo lo que quiera. Pero si 3/4 partes del gas que alimenta la industria y la electricidad de México viene de un país que lleva meses amenazando con aranceles y represalias económicas, la soberanía energética tiene un hueco muy concreto. Y ese hueco tiene nombre: coordenadas y gasoductos. Hay 3 campos que México está desarrollando con urgencia para reducir esa dependencia: Ixachi, en Veracruz; Bacav, en el Golfo de México; Burgos, en Tamaulipas. La Secretaría de Energía fijó como meta para 2026 que Petróleos Mexicanos alcance una producción de 4,500 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. Es una cifra enorme, y el camino para llegar a ella implica inversiones específicas en esos 3 campos que todavía están en desarrollo activo. Todavía. Esa palabra es la clave de todo lo que sigue, porque el problema con el gas natural mexicano no es que el recurso no exista. El problema es que sacarlo del subsuelo requiere tiempo, tecnología y dinero en cantidades que no se consiguen de un mes para otro. Ixachi es hoy el campo de petróleo y gas de mayor producción en México, con reservas probadas que cambian la ecuación de mediano plazo. Pero mediano plazo en energía puede significar 3 años, 5, 7. Y la presión de Washington no espera 7 años. La pregunta que hay que hacerse entonces no es si México tiene gas. La pregunta es cuánto tiempo lleva volverlo independiente y qué pasa en ese intervalo. Esta es la tensión real, la que no aparece en los discursos de inauguración, la que los analistas de la Casa Blanca sí calcularon cuando diseñaron los aranceles de marzo de 2025, ese 10% específico sobre la energía que se sumó al 25% general a las exportaciones mexicanas. Ese 10% sobre la energía no fue al azar. Fue un mensaje dirigido exactamente a esa vulnerabilidad. Hay gente que va a ver este video y va a decir que estoy siendo demasiado duro con el gobierno, que el avance de Pemex es real, que la refinería Olmeca existe, que los números de la CFE en los que son. Tienen razón en todo eso. Pero informar bien requiere mostrar también dónde está el riesgo, porque si solo se cuenta la parte bonita, lo que se hace es propaganda y eso no le sirve a nadie. Voy a contar ambas caras. Y la segunda cara empieza con la electricidad,
que es donde se ve más claro el tamaño del problema del gas. La Comisión Federal de Electricidad arrancó en 2026 la construcción de proyectos para generar 6.000 megavatios nuevos de capacidad eléctrica, 4 centrales de ciclo combinado, 3 centrales fotovoltaicas, proyectos eólicos distribuidos en 11 estados de la República. Las energías renovables ya representan el 26% de la capacidad instalada de generación eléctrica en México, comparado con el 22% que había en 2024. La meta para 2030 es llegar al 38%. Esos números son reales, están en los informes públicos de la FF, pero las centrales de ciclo combinado, que son 4 de los nuevos proyectos que se construyen ahora mismo, funcionan con gas natural, con el mismo gas del que México importa 3/4 partes desde Estados Unidos, lo que significa que expandir la capacidad eléctrica del país a través de ciclo combinado mientras se reduce la dependencia del gas importado son 2 objetivos que van en dirección contraria, y los 2 son urgentes al mismo tiempo. Sheinbaum lo identificó. La propia presidenta dijo en enero de este año, desde la refinería Miguel Hidalgo en Tula, Hidalgo, que la dependencia del gas natural de Estados Unidos es una vulnerabilidad estratégica. Usó esas palabras exactas, vulnerabilidad estratégica. Pocas veces un gobierno dice en voz alta dónde le duele. Si este tipo de análisis te parece útil, que va más allá del titular y entra al detalle de lo que realmente está en juego, dale like ahora. Cada like le dice al algoritmo que este contenido merece llegar a más personas. Y si conoces a alguien que siga la relación México-Estados Unidos, mándale este video. El debate que viene es demasiado importante para quedarse solo entre los que ya están convencidos. La respuesta de Sheinbaum ante esa vulnerabilidad tiene 3 frentes. El primero ya lo mencionamos: aumentar la producción doméstica de gas en campos como Ixachi, Bacab y Burgos. El segundo es acelerar las energías renovables para reducir la cantidad de gas que necesitan las centrales eléctricas. El tercero, y este es el que menos se analiza, es el litio. El gobierno mexicano nacionalizó el litio de forma constitucional. Creó una empresa pública para gestionarlo, Litiomex, y declaró ese mineral patrimonio de la nación. La razón estratégica detrás de esa decisión mira hacia adelante 10-15 años, cuando las baterías de vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía renovable sean la columna vertebral de la industria energética global. México tiene reservas confirmadas de litio en Sonora. Todavía hay desafíos tecnológicos y financieros para extraerlo a escala industrial, pero la decisión de que ese recurso quede bajo control del Estado mexicano y no de empresas mineras extranjeras que ya habían puesto los ojos encima, cambia la posición de México en el mapa energético del futuro. No en 2026, en 2035 o en 2040, y los gobiernos que piensan en esa escala de tiempo son los que terminan ganando las guerras económicas de largo plazo. Para entender por qué el litio importa tanto, hay que ver lo que está pasando en el mercado global. Los vehículos eléctricos ya no son una tecnología de nicho. En 2025, 1 de cada 5 autos nuevos vendidos en el mundo fue eléctrico. La infraestructura de carga avanza más rápido de lo que la mayoría de los análisis de hace 5 años proyectaron. Y todos esos vehículos, todas esas baterías de almacenamiento que alimentan parques solares y eólicos, cuando el sol no brilla y el viento no sopla, necesitan litio. El litio que hay en el altiplano de Sonora es un recurso que empresas canadienses, australianas y chinas llevaban años estudiando. Algunas ya habían firmado contratos de exploración en la época anterior a la nacionalización. La reforma constitucional anuló esos contratos. Las empresas reclamaron, y el gobierno mexicano mantuvo la posición. Eso tiene un costo de corto plazo: el conflicto legal con las empresas afectadas, la percepción de riesgo regulatorio para inversores extranjeros, la demora en el desarrollo productivo del recurso mientras se construye la capacidad técnica doméstica para explotarlo. Litiomex es una empresa pública nueva, sin historial operativo en minería de litio, que tiene que aprender a hacer algo que nadie en México ha hecho antes a escala industrial. Pero también tiene una lógica muy clara. El litio de Atacama, en Chile y Bolivia, fue durante décadas el motor de la industria de baterías global. Chile y Bolivia lo exportaron como materia prima y vieron cómo el valor agregado
las baterías terminadas, los módulos de almacenamiento, la manufactura de alta tecnología, se quedaba en Asia, en Europa, en Estados Unidos. México tiene la posibilidad de no repetir ese ciclo, de llegar al mercado de litio cuando la cadena de valor ya está más clara, cuando la presión geopolítica para diversificar las cadenas de suministro de minerales críticos obliga a los compradores occidentales a buscar alternativas al monopolio chino. Esa es la apuesta, difícil de cuantificar hoy, muy difícil de ignorar en una década. Ahora viene el punto que va a dividir los comentarios de este video. Y lo digo con gusto porque la polarización en este tema es inevitable, y mejor que sea una polarización informada. Hay personas que argumentan que todo lo que estamos viendo, la expansión de Pemex, la inversión en refinerías, el blindaje constitucional de Pemex y la CFE, es populismo energético disfrazado de soberanía. Que Pemex tiene una deuda histórica que todavía pesa, que la refinería Olmeca en Dos Bocas costó mucho más de lo presupuestado originalmente y opera hoy al 65% de su capacidad total, que los proyectos de litio no tienen fecha concreta de producción industrial, que el gas sigue siendo la dependencia más grande y más urgente. Esos argumentos tienen datos reales detrás. La refinería Olmeca procesa hoy 220,000 barriles diarios, que es el 65% de su capacidad diseñada. El camino para llegar al 100% está en marcha, pero no se terminó con la inauguración. Y también hay otro conjunto de datos. Petróleos Mexicanos redujo su deuda en más de 20,000 millones de dólares. Eso es un hecho contable que aparece en sus estados financieros. La inversión de la empresa aumentó 34% este año respecto al anterior. El procesamiento de crudo en el Sistema Nacional de Refinación creció casi 22% en el primer trimestre de 2026, según datos publicados por la propia empresa. Pemex pagó a sus proveedores algo que en los años anteriores era un problema grave y documentado. Lo que están viendo es un proceso que avanza, con tropiezos y con velocidades distintas, según el frente. El gas es el tropiezo más gordo. Las refinerías son el avance más sólido. Las renovables están en medio, acelerando pero con la contradicción del ciclo combinado todavía sin resolver. Así funciona la realidad, más despacio y más complicada que un discurso. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más sobre la situación energética de México que el 95% de las personas que consumen noticias todos los días. Eso tiene valor. Comparte este video, que llegue a las personas de tu entorno que se preguntan qué tan sólida es realmente la posición de México frente a Trump. El botón de compartir está ahí, y si todavía no te suscribiste, este es el momento. La campana de notificaciones también, porque el próximo video sobre este tema va a entrar en algo que todavía no hemos tocado y que cambia todo: la diversificación comercial que Sheinbaum está construyendo con Europa, con Brasil y con India, y por qué eso reduce el peso específico de Washington sobre México de una forma que los aranceles no pueden contrarrestar. La cobertura eléctrica de México llegó al 99.7% de la población. Prácticamente todos los mexicanos tienen acceso a electricidad generada y distribuida por una empresa pública, en un continente donde hay países que todavía pelean por llevar luz a sus comunidades rurales más alejadas. Esa cifra es un logro estructural que tardó décadas en construirse y que los gobiernos de los años 90 y 2000 intentaron privatizar sin lograrlo del todo. La reforma constitucional, que revirtió los aspectos más dañinos de la reforma energética de 2013, fue el movimiento legal que blindó ese modelo. Pemex y la CF operan hoy bajo un modelo de reintegración vertical, con un solo consejo de administración. Más productividad, más control, menos espacios para los contratos que en la época anterior se firmaban con privados en condiciones que favorecían a los privados más que al Estado. Esa es la arquitectura que Sheinbaum defiende cuando dice que la soberanía energética no se negocia. Y tiene razón en el diagnóstico. Donde el debate es legítimo es en el ritmo. ¿A qué velocidad se cierra la brecha del gas? ¿Qué pasa si Trump decide usar ese gasoducto como palanca de presión antes de que México tenga capacidad doméstica suficiente? Esa pregunta todavía no tiene respuesta definitiva. Tiene una respuesta en construcción, que es distinto. Lo que México tiene hoy, en cambio, es algo que no tenía hace 10 años.
Opciones. El acuerdo comercial modernizado con la Unión Europea que Sheinbaum firmó abre mercados para exportaciones mexicanas que antes dependían casi exclusivamente del mercado norteamericano. Para la industria manufacturera mexicana, que ya tiene una base exportadora fuerte en sectores como autopartes, electrónica y alimentos procesados, ese acuerdo abre destinos que reducen la exposición al riesgo de un solo mercado. Un fabricante de autopartes en Guanajuato, que hoy vende el 90% de su producción a plantas en Michigan o en Ohio, puede empezar a mirar con más seriedad las plantas de Alemania o de la República Checa. Ese giro no ocurre de un día para otro, pero ocurre. Con Brasil, la lógica es diferente. Las economías mexicana y brasileña se complementan más de lo que compiten. México tiene fortaleza en manufactura industrial y en el sector automotriz. Brasil tiene fortaleza en agroindustria, en proteína animal, en commodities que México importa. El fortalecimiento de esa relación bilateral reduce la dependencia de ambos países de cadenas de suministro que pasan por mercados más volátiles, políticamente. Y en un contexto donde América Latina busca una voz más integrada en los foros globales, la coordinación entre los dos países más grandes de la región tiene un peso político que va más allá de los acuerdos comerciales puntuales. India es el ángulo más inesperado de los tres, y también el más interesante de largo plazo. Con más de 1.400 millones de habitantes, una clase media en crecimiento sostenido y una industria farmacéutica y tecnológica que compite en los primeros niveles globales. India representa un mercado de exportación enorme para sectores donde México tiene ventajas competitivas. El sector farmacéutico mexicano puede escalar a India con el respaldo de esos canales bilaterales, y México puede importar de India tecnología y manufacturas en segmentos donde hoy depende casi exclusivamente de proveedores chinos o estadounidenses. Ninguno de esos vínculos reemplaza al mercado estadounidense a corto plazo. Sería absurdo afirmarlo. Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de México por márgenes amplios, y eso no cambia en 5 ni en 10 años. Pero la diferencia entre tener solo un camino y tener 3 caminos, aunque el primero siga siendo el más ancho, es la diferencia entre negociar desde la dependencia y negociar desde la diversificación. Eso sí cambia la dinámica política, aunque los números del comercio bilateral no lo reflejen de inmediato. Hay algo que el discurso triunfalista de ambos lados omite. Trump no perdió. Todavía, los aranceles del 25% sobre exportaciones mexicanas y el 10% sobre la energía causaron daño real. Las negociaciones en torno a migración y seguridad siguieron siendo asimétricas. México cedió en algunos puntos que en otro contexto no habría cedido. Eso es real. Negarlo porque incomoda no hace que desaparezca. Pero Sheinbaum tampoco perdió. Porque la presión de Trump tenía una lógica: hacer que México pagara un costo económico tan alto, que sus líderes eligieran capitular en temas de política exterior antes que seguir aguantando. Eso no ocurrió. La posición mexicana en temas de soberanía energética no cedió. Los activos de Pemex y la FS siguen siendo del Estado. La reforma constitucional que los blindó sigue en pie, y la inversión en producción doméstica de energía sigue aumentando, no disminuyendo. Lo que hay entonces es una resistencia con costos y con avances al mismo tiempo, que se juega en un horizonte de tiempo más largo que un ciclo de noticias. El historiador que escriba sobre este periodo dentro de 20 años va a ver una cosa muy clara: el momento en que México decidió que la energía era demasiado importante para dejársela a los vaivenes de la política exterior estadounidense. Si ese proyecto llegó a buen término, lo van a llamar visión. Si algo salió mal en el camino, lo van a llamar obstinación. El juicio depende del resultado. Y el resultado todavía se está escribiendo. Quédense un momento más, porque hay algo que casi nadie conecta cuando habla de gas natural, y que es el dato que cambia la percepción de todo lo anterior. El 75% del gas que México importa de Estados Unidos entra al país a través de gasoductos privados. Gasoductos que fueron construidos durante la época de la reforma energética de 2013, cuando el modelo era que los privados construyeran la infraestructura y el Estado les pagara por transportar el gas. Esos contratos existen, están vigentes, y su existencia crea una dependencia doble: dependencia del recurso en sí
pero también dependencia de la infraestructura que lo mueve. Eso significa que reducir la importación de gas no es solo una cuestión de perforar más pozos en Ixachi o en Burgos. Implica también construir infraestructura de transporte para ese gas doméstico que pueda competir en capacidad con los gasoductos ya instalados. Esa infraestructura tarda años y cuesta dinero que tiene que competir con todo lo demás que Pemex está financiando al mismo tiempo. La meta de 1.800.000 barriles diarios de hidrocarburos para 2026, los proyectos de refinación, la operación de las 8 refinerías del Sistema Nacional, 425.000 millones de pesos de inversión, suena a una cantidad enorme, y lo es. Pero distribuida entre todos esos frentes simultáneos, la presión sobre cada uno de ellos es real y constante. Eso es lo que hace que esta historia sea difícil de contar en un titular, porque la respuesta honesta no cabe en una frase, y los titulares que sí caben en una frase son los que terminan mintiendo por omisión, de un lado o del otro. Si este video te aportó algo que no tenías antes de verlo, te pido que hagas una cosa concreta. Compártelo con alguien que tenga una opinión formada sobre este tema, ya sea a favor o en contra del gobierno, porque este análisis no está hecho para confirmar lo que ya crees, está hecho para agregar datos a lo que ya crees. Y eso solo funciona si llega a personas que estén dispuestas a leerlo con esa actitud. El botón de compartir está ahí, el de suscripción también, por si todavía no lo hiciste. Y en los comentarios, deja tu perspectiva. ¿Crees que México puede cerrar la brecha del gas antes de que Trump encuentre la forma de usarla como palanca real? ¿O ya la está usando y todavía no lo vemos con claridad? Esa conversación en los comentarios vale mucho. Lo que ocurrió en 1938 cuando Lázaro Cárdenas expropió el petróleo fue un acto que nadie en su momento entendió como lo que era. Las compañías extranjeras dijeron que México se iba a hundir sin ellas, que no tendría técnicos, que no sabría operar los pozos, que el país estaba cometiendo un error histórico del que le tomaría décadas recuperarse. 88 años después, Pemex es la columna vertebral energética de la nación más poblada de habla hispana del mundo. El error histórico resultó ser otra cosa. Lo que está pasando ahora tiene una lógica parecida. México está apostando a controlar su cadena energética completa: el crudo, la refinación, la electricidad, los minerales del futuro. Esa apuesta tiene un costo, tiene una vulnerabilidad real en el gas natural, y tiene un horizonte de tiempo que va más allá de este gobierno y del siguiente. La vulnerabilidad del gas no invalida la apuesta, pero ignorarla sería repetir el error de los que en su momento solo vieron los barriles y no vieron los gasoductos. Y en energía, los gasoductos son los que mandan. Lo que viene en las próximas semanas mientras se negocia la revisión del tratado comercial con Estados Unidos, y mientras los campos de Ixachi y Burgos siguen en desarrollo, va a decir mucho sobre si esta apuesta tiene el músculo para sostenerse. Seguiremos contándolo aquí, con los números que salgan de los informes oficiales, sin inflar lo que funciona y sin ocultar lo que todavía falta. Eso es lo que hacemos en este canal. Hasta la próxima.